Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al programa del Doctor Camus. En este día que no les voy a decir porque estamos grabando y va a ser un misterio, pero me encuentro junto a mi amigo acá, Jorge Sat, que es director de estudios internacionales de la CAPES, No, del Centro de Estudios Internacionales, ya, CIUC. CIUC, ya, y bueno, por lo tanto es un capo en todo esto y uno en temas económicos no puede salir del tema político internacional. De hecho, cada uno de los eventos económicos más fuertes siempre están acompañados o casi siempre de alguna coyuntura internacional. El último y más impactante, la guerra en Ucrania, que nos trajo inflación a todo el mundo y ahí nos tienen. Entonces, y bueno, vamos a conversar de este tipo de temas desde acá, desde el desierto, un desierto que no sabemos bien dónde es, pero es muy representativo del origen acá de Jorge y de su familia que llegó a Chile y está muy orgulloso también de pertenecer a la colonia árabe. Nunca le he preguntado a cuál de las colonias pertenece. A dos, A dos, libanesa y palestina. ya. Libanesa por el papá Y y son Palestina muy por la mamá. distintas las dos, ¿no? No, porque acá se unieron mucho la comunidad árabe en el siglo pasado, se apoyaron, generaron negocios, familia. Entonces aquí se identifican bastante. A mí lo que más me gusta de la comida árabe es la hojita parra. Espectaculares. Tengo datos para otro programa de dónde comprarla. Y el ketbe, crudo. También, sí, Ya, también me gusta. bien. Tengo uno de mis mejores amigos árabes, slash sirio, así que conozco harto de esa comida que me encanta. Y a ese amigo mío le decimos el turco, que Ya. nunca nadie entiende por qué les dicen turco, porque los turcos dicen que son rubios o azules, no sé, pero Sí, bueno. que no es mi caso. Ah, no es tu caso, claramente. Oye, ya, Jorge, dame Vamos. un brochazo grueso y específico de cómo estás viendo la situación internacional ahora en este mundo tan convulsionado también. Yo diría que hay que mirarlo geográficamente. Tenemos, por una parte, la guerra de Rusia con Ucrania, que ya cumplió un año, una guerra de desgaste, que ambas partes creen que van a ganar la guerra, lo que desincentiva sentarse en la mesa a negociar. Después tenemos toda la discusión de China, qué quiere China en el mundo, qué está haciendo China en la región. Tenemos elecciones en Taiwán en enero del 2024, que es un tema geopolítico importante. Las elecciones de Estados Unidos, presidenciales en noviembre del 2024, y todo lo que se está dando en América Latina, con su último episodio en Chile con la elección constituyente del día domingo, pero que está muy cruzado la región con el crimen organizado, con lo que está pasando con la democracia, con el fenómeno Bukele como fenómeno para la región. Entonces, un mundo movido, no ese orden que estábamos acostumbrados, que Estados Unidos era el director de orquesta y que todo el orden internacional seguía de esa manera, sino yo creo que más bipolar. Algunos hablan de multipolar, pero la verdad las cosas que hoy día los que tienen el sartén por el mango sigue siendo Estados Unidos y viene entrando a competir China. Ahí tú nombraste dentro de los hechos lo de Taiwán, sus elecciones, y en ese sentido sí sé la respuesta quizás, pero de todo lo que describiste me gustaría me dijera cuál es el hito que uno como agente de mercado se debería fijar. O sea, el hito que podría causar mayor impacto dentro de ese, y el hito más riesgoso de todo esto que estamos describiendo. Porque las elecciones en Estados Unidos no es un riesgo para el mundo, digamos. O sea, No, y hay alternancia en el poder sí, o sea, y no va a pasar nada mucho con eso. no gracias a la fortaleza institucional de Estados Unidos, Claro. que resiste a una personalidad como Trump, resiste también a un presidente que se ve con menos energías como Biden, pero ese país funciona. Eh, yo diría que Taiwán como símbolo, porque si ganan en las elecciones locales de este año en Taiwán, el oficialismo perdió, y el oficialismo es muy opositor a China, a la China podríamos decir continental. Hay que ver qué va a pasar en esa elección. Gana la oposición, ganan los grupos más pro-China, ganan los grupos más pro-independencia de Taiwán como economía. Ese va a ser un evento geopolítico interesante que en este lado del mundo lo vemos menos, pero si tú te fijas, en los análisis internacionales permanentemente aparece el tema de Taiwán por el significado que puede tener. Lo segundo es la guerra.
Sí, sí, pero espera un segundo con Sí, Taiwán, porque ahí tengo otro tema que a mí me preocupa tanto por el que no se siente tampoco el progreso en el tema de la concentración de Taiwán de la fabricación de chips. claro, de Y que por semiconductores. ese lado, para China, Taiwán es mucho más estratégico que antes. O sea, antes era quizá un orgullo, un símbolo, bueno, queremos Taiwán para acá, pero ahora un poder que se están peleando claramente entre las dos potencias Exactamente. económicas, digamos. Porque la potencia rusa no es económica, pero pucha, es potencia igual. Es potencia militar, pero no económica. En el caso de los semiconductores y toda la industria relacionada al chip, ¿qué es lo que están tratando de hacer los países, las potencias? La resiliencia y la autosuficiencia. Estados Unidos aprobó una ley de 200.000 millones de dólares, la Science and Chip Act, para fomentar la producción propia. China, por otra parte, sale al mercado a comprar para acumular inventario y tener también esa independencia. Ahí hay una competencia interesante. Después está la de los recursos naturales, que lo hemos visto con el tema del litio como mineral crítico, las tierras raras y recursos naturales como el cobre. Ahí también hay una competencia básicamente de quién tiene el control de las cadenas de suministro mundiales. Que con el COVID nos dimos cuenta que estábamos muy dependientes de China y la disrupción que generó eso partiendo por el propio Estados Unidos. Y hay un tema que los que nos escuchan pueden decir, ¿y cómo no hablan del tema nuclear? Pero lo que se ha visto hasta el momento que las potencias nucleares como Rusia más bien tiene un carácter disuasivo. Pero lo que dicen los expertos internacionales, sobre todo en el tema energía nuclear, es que la amenaza nuclear hoy no es una amenaza, digamos en términos de que se desate, alta, sino que sigue siendo más bien disuasiva en un contexto donde todos los acuerdos no armamentistas se han roto, básicamente. Hay otros temas muy interesantes, lo que ocurrió con China, que sentó en la mesa Irán y Arabia Saudita después de 6 años de quiebre de relaciones diplomáticas. Ellos son los grandes jugadores en la zona. Entonces, estamos teniendo muchos movimientos que yo lo resumiría finalmente, Cristian, un rebalance del poder global. Y en este rebalance, ¿cómo ven a los indios, a la India? Todavía la veo más atrás, A vimos pesar las de ser cifras, con mayores habitantes del sí, mundo, pasó a mayor China. habitante del mundo, la democracia más grande del mundo, pero todavía más atrás, con un potencial importante, pero tiene sus propios también problemas internos, tiene un nivel de informalidad de su economía muy alto, tiene una economía bastante proteccionista. Entonces, cuando hablamos de abrirse al mundo, de hacer negocios, va a tomar tiempo. Para Chile yo creo que tiene que ser una apuesta a 20 años, India. Pero todavía India está más atrás. Creo que la discusión hoy día es lo que salía en The Economist en el último tiempo, cuándo realmente China como economía, como PIB mundial, va a superar a Estados Unidos. Goldman Sachs decía primero el 2026, después corrigió al 2035. Otro banco de inversión dice en el 2050. No hay que olvidarse que China sigue siendo una economía emergente. El PIB per cápita chino es menos de la mitad del americano, pero desde las reformas de los 70, ¿te acuerdas? Deng Xiaoping, las reformas de apertura, que hizo que China creciera a 9% anual promedio, salieron 800 millones de chinos en la pobreza. O sea, ha tenido un cambio económico y social Pero China, al parecer, que como que esta década le toca un poco descansar, sí, ¿o no? descansar y Descansar desacelerarse. un poco Totalmente. porque a mí también dentro del modelo de Excel que hice para ver cuándo China iba a alcanzar Estados Unidos por ¿Y qué es el diferencial, modelo Camus? me decía hace 2 años que el 2034 Ya. iba a alcanzar China a Estados Unidos en base al, pero era con el modelo chino con un poco, o sea, con 8%, 9% de crecimiento así como en promedio. Pero ya esa cifra ya empieza a ser difícil para los chinos. Claro, O sea, claro. Hay un tema demográfico, tú sabes, la famosa política de un hijo que ahora se revirtió. Las familias chinas al parecer se acostumbraron por un costo de vida que también en China ha aumentado de manera importante. No ha logrado generar o incentivar o derrotar la política de un solo hijo. Las estimaciones dicen que China va a perder cerca de un 25% de su mercado laboral a mediados de este siglo. Eso es dramático para la capacidad de crecimiento y de producción. Tiene el tema también, por otro lado, político, geopolítico de un Xi Jinping mucho más duro, más poderoso y que ha endurecido ciertas políticas con el sector privado. Entonces eso también desincentiva, por ejemplo, la innovación, que florezcan nuevas empresas privadas.
Y por último, está todo lo que está pasando en el orden global. Cuando dice, ¿por qué China es ambiguo con Rusia? Porque sabe que Rusia es central para la estabilidad del Asia Central. Y si China no tiene una estabilidad en su zona de influencia inicial, eso no es conveniente para sus intereses. Entonces, ahí hay tres elementos que uno dice, signos de pregunta para ver qué va a pasar con China. Y también uno se pregunta, y también aprovecho de que tú con toda una sapiencia internacional, para eso hay que entender historia. Entonces, dentro de la historia, por ejemplo, yo me acuerdo de los japoneses, antes de la Segunda Guerra Mundial, Claro. si que eran una amenaza o no. No sé si la gente en esa época conversaba, los japoneses, oye, puede haber un conflicto entre Japón y Estados Unidos. Nadie pescaba esa cuestión. Ahora esto de que entre China y Estados Unidos, con ejercicios militares, qué sé yo, ¿qué te parece esa parte en diferencial de la historia respecto a la amenaza que puede representar China o lo que representa Japón versus lo que está pasando ahora, que se notan en tensión y los chinos también, si no, pueden crecer tanto que capaz que les venga bien una guerra, no sé. Primero, estamos hablando de una potencia que es una civilización completamente distinta a la occidental. Recuerdo en una conversación que un diplomático decía que cuando discuten en las Naciones Unidas de Derechos Humanos es más fácil con los rusos porque el ruso es euroasiático. Mm. Pero el concepto chino de derechos humanos es completamente distinto. Está más relacionado a seguridad, prosperidad, crecimiento económico, no a la individualidad que tenemos nosotros en Occidente. Entonces, es una potencia con una civilización completamente distinta culturalmente. Ahí tú ya tienes un riesgo para Occidente. Lo segundo, veamos cómo se están comportando los países de la región. Tú decías Japón. Japón ha aumentado su gasto en defensa de manera significativa en los últimos años, porque saben que hay una serie de conflictos. Está el Mar del Sur, están las islas artificiales, está el comportamiento chino que es bastante más asertivo, algunos dicen, o agresivo, con sus pares, con sus vecinos en la región. El caso de Australia hace unos años también con las sanciones económicas. Entonces, creo que es una discusión que hasta el momento miramos para el lado, ¿eh? Porque China también nos conviene económicamente. Veamos el caso chileno, más del 40% de las exportaciones van al mercado chino, la élite empresarial quiere seguir haciendo negocio, países como Argentina han visto que la inversión está viniendo de capitales chinos, además con financiamiento, pero ¿hasta dónde vamos a poder mirar para el lado? Europa ha venido a Chile y dice, ojo con este tema, pero uno le pregunta a los europeos, ¿y cómo lo han solucionado ustedes? Y tampoco lo tienen muy claro. Yo creo que es una amenaza en el sentido amplio de la palabra, porque también es verdad que hay oportunidades, pero es amenaza en el sentido de que los países no hemos actualizado nuestro rol en un contexto de rivalidad de dos potencias. No de dos potencias existentes en el mundo, sino de rivalidad de esas dos potencias. Económica, tecnológica, financiera, militar. Gasto de defensa chino aumentó en un 7% en su presupuesto. Esas son señales importantes. Sí, oye, aterrizando finalmente acá en Chile, Jorge, bueno, tuvimos las elecciones. Yo quería preguntarte respecto a cómo ha sido la reacción a nivel de académicos, a nivel de la gente que tú te relacionas para conversar de temas internacionales. ¿Cuál ha sido la reacción de estas elecciones y el proceso que está viviendo Chile? Mira, yo estuve con un grupo regional antes de la elección en Argentina y Uruguay y hablamos mucho de todos estos temas regionales. Yo diría, Cristian, que es de perplejidad. Pero la primera perplejidad respecto de Chile fue el 2019. Más allá de los autoflagelantes y las personas que siempre buscan solo problemas en Chile y no reconocen el progreso de los 30 años, lo que te dicen es cómo Chile, como país, se permitió algo así. Si aunque tenga desafío, es un referente en la región, ¿cómo permitieron destruir el país? Entonces, perplejo. Y luego en la elección del domingo, junto a lo del rechazo el año pasado, la perplejidad de como Chile bipolar. Oye, se pasó completamente para el otro lado. Entonces hay una sorpresa y también esperanza, porque esta bipolaridad también mostró que al final Chile tiene contrapesos, por decirlo de alguna manera. Y yo te diría que en una mirada no tan local, sino regional, es lo que está pasando hoy día en América Latina, que el voto de rechazo al que está el gobierno de turno, al que representa el oficialismo es muy fuerte, y el voto de rechazo es sin matices, te vas inmediatamente al otro extremo. Entonces ha pasado en 14 de las 15 elecciones presidenciales, salvo Paraguay, que el Partido Colorado lleva 80 años, con una excepción en un periodo,
salvo Nicaragua, que no tiene democracia, pero en todas pierde el oficialismo, en todas los gobernantes pierden rápidamente el apoyo, y al final del día lo del domingo también hay que leerlo como un voto de castigo al gobierno. Y va a ser un desafío interesante para las, como lo ven regional, como para las fuerzas de derecha, porque están los republicanos, están los partidos tradicionales, de cómo van a administrar esto, porque también podría ser que si se transforma en una oportunidad perdida, en el mediano plazo yo creo que la presidencial la tiene muy cuesta arriba todas las fuerzas de izquierda, en Chile, en Colombia en unos años más, vamos a ver qué pasa con Lula, en Argentina en octubre, yo creo que es prácticamente seguro que el kirchnerismo pierde, pero hay que ver cómo esto nos sigue siendo los ciclos políticos que hoy día son cada vez más cortos, más volátiles en América Latina, y eso para un político es muy difícil. Eso en todo el mundo también, ¿o no? En todo el mundo sí, pero en América Latina está muy claro desde el 2019 a la fecha, pierden todos los gobiernos. Y salvo Bukele y López Obrador, todos los presidentes están con muy bajos niveles de aprobación. Muy bien, Jorge Saad, director de... El Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, CIUC, que es muy amigo con CLAPEUC, con quien también hemos hecho algunas actividades. Muy bien, Jorge, muchas gracias por hacer esta travesía internacional por el desierto del Sahara. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, muchas gracias. Que estén bien. Muchas gracias, Cristian.